En medio de un conflicto que ha perdurado por décadas, la situación en Palestina e Israel nos confronta con una realidad desgarradora. La violencia, la angustia y la injusticia se han convertido en parte de la vida cotidiana de tantas personas inocentes que luchan por sobrevivir y encontrar la paz en un territorio fragmentado por el odio, el fanatismo y la desconfianza. Detrás de los titulares y los informes noticiosos hay historias de familias destrozadas, de niños que crecen entre escombros y de sueños que se desvanecen en medio de la violencia indiscriminada. Es una realidad que nos cuestiona como seres humanos y nos obliga a reflexionar sobre el valor de la vida, sobre nuestros prejuicios y sobre nuestra capacidad de empatía. Palestina, el genocidio. El genocidio que está ocurriendo en Palestina como consecuencia de los atroces actos cometidos por los miembros de Hamas, una organización terrorista armada irregular, es una tragedia inaceptable. Palestina, un enclave con aproximadamente 2 millones de habitantes en la Franja de Gaza, y en Cisjordania, aproximadamente 3 millones de habitantes, se encuentra en una situación de extrema pobreza y es víctima de abusos y aniquilación sistemática por parte del Estado de Israel, convirtiéndose en la cárcel más grande del mundo. Es importante tener en cuenta que Hamas no representa el sentir ni la causa del pueblo palestino, cuyo único reclamo durante muchos años ha sido ser reconocido como un Estado en Cisjordania y Gaza, con su capital en Jerusalén Este, y el regreso de los refugiados desalojados injustamente por Israel. Si bien el accionar de Hamas es inaceptable, esto no justifica de ninguna manera el exterminio de seres inocentes como niños, mujeres y ancianos palestinos, quienes se encuentran en un estado de indefensión frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con el apoyo de Occidente y Europa. Para comprender el origen de este conflicto, es necesario repasar la historia de estos dos pueblos. Israel ha sufrido persecuciones a lo largo de cientos de años por diferentes imperios o reinos, como los persas, babilonios, otomanos, británicos y el Imperio Romano, entre otros. Tras la dispersión del pueblo judío a lo largo del mundo, muchos se vieron amenazados y perseguidos, en parte debido a su creencia monoteísta en contraste con las religiones politeístas predominantes en esos imperios. Es importante recordar que la tierra que los judíos consideran propia no solo estaba habitada por los hebreos, sino también por otros imperios y pueblos antiguos, como los filisteos, de los cuales descienden los palestinos. Por lo tanto, no se puede afirmar que estas tierras le pertenecen exclusivamente a los hebreos. Hacia el año 1800, la población judía representaba menos del 3% de los habitantes de Palestina, siendo la mayoría de ellos árabes y palestinos. Posteriormente, a finales del siglo XIX, surge el movimiento sionista en Europa, conformado por millonarios judíos con el objetivo de crear un Estado-nación judío. Su fundador, el judío Theodor Herzl, como respuesta a la ola antisemita en Europa. Comenzaron a comprar tierras en el territorio palestino e impulsaron el retorno de judíos a estas tierras. En 1914, los judíos representaban el 17% de la población en territorio palestino, alcanzando su objetivo principal con la fundación del Estado de Israel en 1948. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la persecución nazi, muchos judíos buscaron refugio en otros países, incluyendo Palestina. Ante este contexto, las Naciones Unidas decidieron en 1947
dividir el territorio en dos estados, uno judío y otro palestino, de lo que había sido el mandato británico en Palestina. El Estado judío supondría un 55% del territorio del mandato y el Estado árabe palestino tendría el 44% del territorio del mandato, con una Jerusalén reservada bajo un régimen internacional debido a su importancia religiosa para el judaísmo, el islam y el cristianismo. Sin embargo, Israel no se conformó y usurpó más territorio palestino, mientras que los palestinos consideraban que se les arrebató una porción significativa de sus tierras. A pesar de haber aceptado la partición de la ONU, Israel inició en secreto una guerra contra los árabes en 1948, expulsando a 700,000 palestinos de sus hogares. Desde el primer día, Israel creó una de las fuerzas armadas mejor preparadas del mundo, las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. El poderío militar, tecnológico y económico de Israel es abrumador en comparación con el pobre poderío militar de Palestina, un pueblo sumido en la extrema pobreza debido al bloqueo inhumano impuesto por Israel. Como consecuencia de la guerra árabe-israelí de 1948, Israel se apropió de más territorio palestino. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó gran parte del territorio palestino restante, a pesar de que la ONU ordenó su retirada de los territorios ocupados. Desde entonces, solo queda Cisjordania y la Franja de Gaza como territorio palestino, e Israel continúa hasta el día de hoy con el desalojo y exterminio sistemático del pueblo palestino en Cisjordania. La ideología extrema del sionismo parece no tolerar la coexistencia de palestinos en el mismo territorio, por lo que están decididos a expulsarlos o exterminarlos. Sin embargo, la historia demuestra que tanto israelitas como palestinos tienen el mismo derecho a vivir en ese territorio, con fronteras debidamente delimitadas que ambas partes deben respetar. Para lograr esto, es necesario reconocer a Palestina como un Estado y devolverle los territorios usurpados por Israel. Actualmente, 139 países reconocen a Palestina como un Estado. El conflicto se agrava debido a la disputa sobre Jerusalén, la Tierra Santa, ya que ambos grupos reclaman derechos sobre ella. Hasta que ambas partes no acepten que tanto judíos como palestinos musulmanes tienen los mismos derechos sobre Jerusalén, será difícil alcanzar una solución pacífica. Lamentablemente, además de todo esto, Hamas se ha convertido en un grupo terrorista. La ONU y otros organismos han documentado las incursiones terroristas de Hamas, así como las inaceptables y brutales incursiones militares de Israel contra civiles, violando los derechos de niños, mujeres, ancianos y civiles en general. Es hora de poner fin a este genocidio y buscar una solución justa y pacífica para el pueblo palestino, reconociendo su derecho a vivir en su tierra y poniendo fin a la ocupación y agresiones por parte de Israel. La comunidad internacional debe actuar de manera urgente y comprometerse con la justicia y los derechos humanos para acabar con esta tragedia. Es en momentos de crisis como estos que debemos recordar que siempre hay una oportunidad para el cambio y la reconciliación. Después de tantas décadas de dolor y sufrimiento, es hora de poner fin a esta espiral de violencia y buscar una solución justa y pacífica para Palestina e Israel. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que esta situación continúe. Debemos levantar nuestras voces, exigir diálogo y trabajar incansablemente por la justicia y la convivencia pacífica. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia
ya sea a través de la solidaridad, la educación o el apoyo a organizaciones que promueven la paz en la región. Palestina e Israel necesitan nuestra atención y nuestra solidaridad. Es hora de tender puentes en lugar de levantar muros, de escuchar y entender las diferentes perspectivas en lugar de perpetuar la división y el conflicto. Es hora de tomar acción y trabajar juntos por un futuro en el que todos los habitantes de esta tierra encuentren esperanza, dignidad y paz.